buenas tardes, buenas noches, cuando estén viendo este video. Soy Maricel Menéndez, la profe de matemática, y hoy vamos a trabajar con enseñanza y aprendizaje de relaciones espaciales y formas geométricas. Por un lado tenemos las relaciones espaciales y por otro lado tenemos las formas geométricas que se comienzan a aprender en el jardín. Tenemos un entorno natural, ¿sí? Un entorno natural y real, que no es este, que es una representación, y un entorno artificial. El espacio real es el que el niño se va apropiando de él antes de ingresar a la sala, y hay un entorno artificial que es el creado por el hombre, su ciencia, su tecnología y sus artes, que es el que llamamos geometría. La geometría es un entorno ideal, es una construcción del hombre, y el niño comienza la compleja tarea de construir su sistema inteligente para poder empezar a realizar una lectura del espacio real que lo rodea. No de la geometría, sino el niño comienza con el espacio real que lo rodea. Las relaciones espaciales y las formas geométricas. Se busca que los niños avancen en estas representaciones espaciales que ya traen de su vida, ¿sí? Antes de entrar al jardín, y construyan un sistema de referencia cada vez más complejo. Para eso los docentes vamos a trabajar consecuencias didácticas para tratar de que los niños puedan avanzar en estas representaciones espaciales que ya traen consigo. Esa construcción se logrará en la medida que el docente presente al niño problemas espaciales que pueden venir o no acompañados de problemas geométricos, que con las intervenciones docentes ayudemos a que el niño reflexione sobre esa problemática espacial, que sistematice, que pueda organizar esos conocimientos que tiene o esa acción que realizó y que pueda plantearse nuevos problemas para volver a acompañar a la reflexión de esos nuevos problemas. Ahí es donde los docentes intervenimos, ¿no? Con preguntas, con presentación de problemas. Vamos a trabajar un poco con conocimientos espaciales por un lado y con conocimientos geométricos por otro. Cada niño dispone de conocimientos espaciales antes que se le proponga aprender conocimientos de geometría. ¿Sí? El niño ya tiene idea del espacio que lo rodea. En cambio, la geometría, como todo saber matemático, debe ser enseñado, debe ser construido con ayuda de un docente, debe ser aprendido por el niño, pero el conocimiento va a interactuar con el niño de alguna manera, ya sea en la escuela, ¿sí? Es una construcción social la geometría, es construida por el hombre. Y debemos acompañar a los niños en que puedan apropiarse de esos contenidos. Los problemas espaciales se caracterizan porque se circunscriben al espacio físico sensible que percibimos a través de los ojos, que tocamos, que olemos, ¿sí? Pero el espacio físico lo podemos ver y tocar. A veces escuchar nos permite tener idea de cercano y lejano. Nos apropiamos a través de los sentidos, de la percepción, del contacto directo, de ese espacio, de esos problemas espaciales. No podemos dejar de lado los sentidos que nos permiten apropiarnos del espacio, ¿sí? La vista, el tacto y también un poquito el oído. Acciones como fabricar, desplazarse, dibujar, ayudan a los niños a construir estos sentidos. Y por otro lado, una vez que el niño pudo fabricar, pudo desplazarse, pudo dibujar, lo invitamos a que comunique. A propósito de esas acciones y comprobaciones, por medio del lenguaje, ayudamos a que las representaciones se comuniquen y mejoren nuestra construcción, nuestra idea, ¿no? Con la comunicación favorecemos la construcción de la idea, de ese concepto. Una cosa es tener la idea de cuadrado y otra construcción un poco mayor es poder comunicar qué es un cuadrado a otro, ¿sí? A ver, yo puedo identificar un cuadrado.
Ahora, si me dicen, bueno, explícale a tu amiguito, a tu compañero un cuadrado, bueno, ahí tengo que empezar a pensar características de cuadrado y eso me lleva a un nivel de conocimiento más profundo. Por eso hablamos, por un lado, de acciones que hace el niño, que por ahí las puede hacer muy bien, y un nivel mayor de conocimiento está relacionado con comunicar. Cuando hablamos de problemas espaciales y no de problemas geométricos, el éxito o el fracaso de los problemas espaciales reales están determinados con una comparación de resultados tangibles, una comparación empírica, experimental. El éxito y el fracaso de un problema espacial se puede confrontar con una experiencia, ¿sí? Son determinados por el sujeto mediante la comparación entre el resultado esperado y el obtenido, con una comparación empírica de ese resultado. En cambio, las situaciones geométricas ponen al sujeto en interacción con un conocimiento matemático, ¿sí? Con un espacio geométrico ideal y no con un espacio físico. El espacio geométrico, conformado por el conjunto de puntos y sus propiedades que nos permiten comprender el espacio físico, es parte de una modelización de este. El espacio geométrico lo conocemos a través de la representación de una acción que nos permite evocar a un objeto. Y la validez no se establece empíricamente, sino que se apoya en razonamientos matemáticos. Por ejemplo, decimos que cuadrado, vamos a la definición, a ver si se entiende un poco esto mejor. Decimos que cuadrado es una figura plana que tiene 4 vértices o 4 puntas, que sus ángulos tienen 90 grados, que todos los lados miden lo mismo, y de repente tenemos una figura que tiene 4 lados, pero que no son iguales. Bueno, entonces no es un cuadrado. ¿Cómo sé que no es un cuadrado? ¿Cómo sé que no es válido? ¿Por una demostración empírica? No, por un razonamiento matemático. Sé que no es un cuadrado porque no cumple con esta propiedad. ¿Sí? Se necesita no de la experiencia, no de una comprobación empírica, sino de una deducción, de un razonamiento. ¿Qué pasa con nuestro lenguaje? Vamos a poner esto donde me moleste. ¿Qué pasa con nuestro lenguaje coloquial y el lenguaje matemático? Si yo les digo a los chicos, compré una fuente rectangular, todos sabemos que estamos hablando de eso, ¿no? Eso es una fuente rectangular según nuestro lenguaje coloquial. Pero en realidad corresponde a un prisma o un ortoedro que tiene base rectangular, ¿sí? Y no es una fuente rectangular, porque no es un rectángulo es una figura plana. Ahí no estamos con una figura plana cuando hablamos de esta fuente, sino que estamos hablando de un prisma rectangular. Usamos muchas veces en el lenguaje coloquial cosas que no están bien dichas desde el punto de vista matemático. ¿Nos sirve para comunicarnos? Sí, pero no estamos siendo rigurosos en cuanto a la matemática. Muchas veces le hablamos a los chicos de un cubo y en vez de decir un cubo decimos un cuadrado. Y no, un cuadrado es una figura plana. Entonces, el niño tiene ideas entre lo que se dice y el concepto que llevan a la confusión. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado cuando nos referimos a objetos matemáticos en el lenguaje coloquial, porque el lenguaje coloquial no es exacto, ¿sí? Si tengo una fuente cuadrada, no, no es cuadrada, ni es rectangular, es un prisma. Entonces, ¿qué es un cuadrado? Una figura plana. ¿Y qué es un cubo? Un cuerpo geométrico. No puedo decir que esta fuente es un rectángulo, porque esta fuente no es un rectángulo. Esta fuente es un prisma rectangular. El lenguaje coloquial no nos ayuda en geometría y por eso no se utiliza bien, aún siendo grandes, ¿sí? Y habiendo pasado por toda la escolaridad primaria y secundaria, seguimos diciendo muchas veces, los papás, las seños, todos, muchas veces cuando estamos frente a un cubo o frente a una figura cúbica le decimos cuadrado. No, la puerta es rectangular. No, la puerta no es rectangular. La puerta es un prisma de base rectangular que es finita, pero no es un plano. Una puerta
tiene un volumen, es un cuerpo geométrico en un plano. Entonces, nuestro lenguaje no nos ayuda a veces a poder ser rigurosos en el lenguaje matemático propiamente dicho. Apelamos a formas geométricas, a las propiedades de estas, dice, más allá de que la fuente esta no tenga las puntas como un prisma rectangular. Le decimos que es una fuente rectangular, en realidad no es una fuente rectangular, es un prisma rectangular, pero tampoco es exactamente un prisma. ¿Qué es un prisma? Un prisma es un concepto ideal, es una modelización de esto. Tiene sus vértices que forman puntas y acá tenemos puntas redondeadas, es decir, la realidad del espacio real y físico no corresponde al espacio geométrico, no es exactamente igual. El espacio geométrico es un proceso de modelización, de idealización, es ideal, ¿sí? Hay cosas que no se cumplen exactamente. Se parece más, aunque yo a la puerta le diga que es un prisma rectangular, tampoco es exactamente un prisma rectangular, porque las puntas no van a ser nunca perfectamente rectas, siempre van a tener un poquitito de redondez. Entonces, tratemos de ser lo más exactos con el vocabulario, pero nunca vamos a poder ser 100%, porque la geometría es una modelización. Entonces, podemos intentar ayudar a los chicos y cuando vemos un cubo o algo bastante parecido a un cubo, no decirle cuadrado, pero igual un cubo nunca va a ser exactamente un cubo matemático, ¿sí? Hay un proceso de modelización porque el mundo físico no es igual al mundo geométrico. Los conocimientos geométricos son identificados y organizados por la matemática. Los conocimientos espaciales se refieren al espacio físico y admiten resoluciones de carácter particular y sistemático. Acá tenemos actividades de organización espacial, arriba, abajo, adentro, afuera, ¿sí? El pajarito está fuera de la jaula, dentro de la jaula, abajo del mar, arriba del mar. El árbol está atrás de los niños, atrás, al lado del banco. Vamos a empezar a trabajar con los niños en ubicación espacial en las primeras actividades. Y los problemas espaciales de la vida cotidiana pueden tener soluciones que están relacionadas con una resolución empírica o con una resolución geométrica. ¿Qué sería una resolución empírica? Bueno, si yo quiero ver si este mueble entra en ese espacio que tengo ahí, imagínense que esto es algo un poco más rígido, imagínense que es un placar que no se puede mover, entra ahí, no entra, tengo una comprobación empírica. Agarro el mueble y lo llevo. Eso lo probé empíricamente, con la experimentación. O tengo una resolución geométrica, un plano, mido cuánto mide el escritorio, me fijo cuánto es el espacio y calculo matemáticamente, geométricamente, a ver si entra o no. Es decir, los problemas espaciales pueden ser resueltos mediante una resolución empírica, voy y pruebo, levanto las cosas, o hago cálculos matemáticos para no tener que hacer fuerza, por ejemplo, ¿no? Al observar un dado desde el punto de vista geométrico, lo consideramos un cubo. Analizamos su forma, la cantidad, la distribución de sus caras. Este dado pareciera un cubo. No es exactamente un cubo porque tiene las puntas redondeadas. Este cubo de goma espuma tampoco. Estos son cubos exactamente, pero prescindimos de estas pequeñas imperfecciones, prescindimos de su textura, prescindimos de su olor, de su densidad, de su uso, para llamarlo cubo. Estos objetos, ¿sí? Cuando lo llamamos cubo, estamos haciendo una modelización y prescindimos de sus características, de su color, de su textura, de su densidad, de su uso, y ahí lo llamamos cubo, ¿sí? Son distintos objetos que tienen forma de cubo. De esta manera, para resolver un problema, podemos apoyarnos en la modelización, que es esto, llamamos cubo, es decir, en la representación del espacio en cuestión, teniendo en cuenta solo los datos
que permitan tratar el problema dentro de un modelo geométrico, es decir, todos estos objetos entran dentro de este modelo geométrico. Otro de los aspectos que ligan ambos conocimientos es la posibilidad de anticipación. La geometría me permite anticiparme. ¿Cómo? Por ejemplo, esta hormiguita, no sé si ustedes la pueden ver acá, puede ir haciendo todo este recorrido, ¿sí? Por ahí, por este lateral y después llegar hasta acá, o puede elegir el camino más corto, como cuando nosotros queremos ir al otro lado de la plaza y sabemos que si hacemos todo el camino por la veredita sin pisar el pasto, vamos a caminar más. Sabemos que si vamos por la diagonal, vamos a caminar menos. Esto es un proceso de anticipación que nos damos cuenta sin tener presente o sin hacer las cuentas, sin tener presente el teorema de Pitágoras, ¿sí? Nosotros sabemos si estamos parados acá en esta punta, como la hormiguita, y tenemos que ir a este lado de la plaza, como la hormiguita, no hacemos la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto menor al cuadrado más el cateto mayor al cuadrado para calcular el valor de la hipotenusa y le sacamos la raíz cuadrada. No usamos el teorema de Pitágoras, lo sabemos o no, nos acordamos o no, pero podemos anticipar que el camino más corto es la diagonal gracias a la geometría. La geometría puede ser un poco más exactos y decirnos realmente cuánto nos ahorramos si vamos por la diagonal, haciendo el teorema de Pitágoras. Podemos hacerlo o no, pero aunque no sepamos el teorema de Pitágoras, podemos anticipar que es el camino más corto. Eso es lo que nos permite la geometría, ¿sí? El conocimiento teórico nos permitió anticipar la solución geométrica, es decir, por lo general este conocimiento es implícito. ¿Qué quiere decir que es implícito? Que lo sé, aunque no lo puedo explicar. No todos me pueden decir que este camino es la hipotenusa, que este camino que es la hormiguita es la hipotenusa y que hay un teorema de Pitágoras. No, no me lo puedo explicitar. Lo sé implícitamente, lo puedo anticipar implícitamente, ¿sí? Sin poder explicarlo. Vamos a los tamaños de los espacios en donde los niños trabajan. Los niños pueden trabajar en el microespacio, dibujando, moviendo objetos, desplazando objetos para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo, para adentro, para afuera. Su microespacio es su espacio en donde ellos manipulan objetos. El mesoespacio es donde ellos se desplazan, ¿sí? Es parte del espacio que contiene tanto los objetos físicos manipulables como también el sujeto. El sujeto está en el mesoespacio, se desplaza por el aula, es parte de ese espacio. En cambio acá, el niño no es parte del microespacio, sino que el niño es grande y ve a sus objetos pequeños que mueve. Aquí el niño es parte del espacio. Y el macroespacio es como si el niño se pusiese en un dron y pudiese ver con vuelo de ave o vuelo de águila lo que está pasando. Por ejemplo, me voy a la terraza de la escuela y puedo ver dónde están los juegos, dónde están los niños jugando, dónde está ubicado el baño, dónde está ubicado el mástil de la bandera. Puedo hacer un dibujo del macroespacio y nosotros nos ponemos en el lugar de estar arriba de una nube, de estar arriba de un dron, de mirar como si fuésemos astronautas o como si estuviésemos en un avión. Podemos trabajar en el micro, en el meso o en el macroespacio con los chicos. Bueno, acá se ven algunas configuraciones que tienen que ver con el microespacio, con el mesoespacio en donde el niño se mueve y se desplaza, o con el macroespacio, que son dibujos que hacen los niños cuando van a visitar la granja o a la plaza, y pueden a lo mejor o no decir, bueno, acá está el kiosco, acá está el árbol. Eso me permite ver qué presta atención y qué no, qué le interesa y qué no. ¿Sí? Ahí podemos trabajar con muchísimas cosas. Y vamos a los mapas cognitivos, que están muy relacionados con esto del espacio. Vamos a estos mapas cognitivos. ¿Qué son los mapas cognitivos? Son procesos, son representaciones internas por medio de las cuales las personas pueden manejar la información que procesan. Uno de los primeros son los mojones. ¿Qué son los mojones? Son puntos de referencia. Por ejemplo, yo vivo cerca del kiosco, vení más cerca del pizarrón, el pizarrón sería un mojón, el kiosco sería un mojón. Andá cerca del mástil, el mástil es un mojón,
En la ruta Los Mojones, acá tenemos un mojón en la ruta, ¿lo ven? El 768. Es ese palito que me dice dónde estoy, es un punto de referencia, ¿sí? La Plaza de los Dos Congresos es un mojón, el kilómetro cero. Son puntos estratégicos que me permiten saber si estoy cerca, lejos, estoy a 2 metros del pizarrón, a 3 metros del pizarrón, ¿sí? Y rutas. Rutas son configuraciones que las rutas son rutinas que los chicos se mueven. Por ejemplo, muchas veces nos dicen, ¿cuál es el camino para ir a la escuela? Y yo voy por acá, es el más corto. A veces no es el más corto, es el que más conozco, ¿no? Las rutas son rutinas que me permiten desplazarme de un lugar a otro, de mi casa a la escuela, de la sala al baño, de la sala al mástil, y ese recorrido que yo voy haciendo, por ejemplo, con el colectivo, me permite ver mojones o puntos de referencia que me permiten ubicar. Si yo estoy en el colectivo y veo, por ejemplo, el kiosco, veo que paso por tal negocio, veo que paso por tal plaza, está todo bien. Veo esos puntos de referencia en la ruta que me dan tranquilidad. Esos puntos de referencia son los mojones. Y la ruta es el conjunto de todos esos mojones, ¿no? ¿Qué pasa cuando el colectivo se desvía y yo no veo esa plaza, no veo esos mojones, me siento perdido? Bueno, esas rutinas permiten al niño ubicarse por determinados circuitos. Entonces, hay puntos, hay rutas y hay configuraciones espaciales que serían como el conjunto de todas esas rutas, ¿sí? Es una configuración un poco más compleja que me permite saber que estoy para un determinado lugar, por ejemplo en mi casa, y para un lado voy para la casa de la abuela, para otro lado voy para el jardincito, para otro lado voy para el kiosco, para otro lado voy para la heladería. Es decir, mi configuración es un conjunto de rutas, ¿sí? Son representaciones que abarcan, coordinan simultáneamente gran cantidad de información espacial del entorno, los planos de la ciudad en que se encuentran con diferentes guías de uso cotidiano. Son ejemplos gráficos de configuraciones. Un cartero que reparte correspondencia en un barrio logra construir varias configuraciones que permiten llegar a un mismo lugar. Es decir, hay veces que para llegar al jardín yo puedo llegar por dos caminos distintos. Si logro entender que esos dos caminos me permiten llegar para el mismo lado, estoy logrando una configuración que tiene un nivel de construcción superior a una ruta. Y la ruta tiene un nivel de construcción superior a un mojón que es un punto. Entonces, trataremos de marcar primero puntos para ayudar a los niños a construir rutas y rutas para después poder construir configuraciones. Para todo esto hay que trabajar. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo hacemos esta familiarización con el entorno? Bueno, con actividades. No todos podemos ubicarnos en el espacio con la misma facilidad. Existen variables que permiten explicar que hay personas que pueden construir mapas cognitivos con más facilidad que otros. A veces tienen que ver con el entorno, ¿sí? Con la emoción que tenemos con ese entorno, si nos gusta, si nos agrada, si no nos agrada. Hay chicos que tienen más facilidad de perderse en la playa o en los shopping. ¿Por qué? Porque son distraídos, porque no pueden recordar esos mojones o esas rutas, no prestan atención a esos puntos fijos. Entonces, como que tendríamos que empezar a acompañarlos, a decir, bueno, acá hay una sombrilla con este color, acá hay una bandera, acá tenemos, miren, acá tenemos un muelle. No sé si este niño está perdido, creo que está jugando, perdido, pero fue la mejor foto que encontré para que vieran que no todo el mundo tiene la misma facilidad para encontrarse en un lugar, ¿no? Hay algunos que son más distraídos y no prestan atención a puntos. Acá hay una configuración que habla de qué pasa al niño de ciudad y qué le pasa al niño que vive en el campo, que vive en la montaña. El niño de ciudad se va a orientar por las calles, las avenidas, los semáforos, en la numeración de la calle. Yo tengo que ir a un lugar, te pido la calle, me decís que vivís en la calle Escalada al 1000, bueno, yo sé que estás a 10 cuadras de Avenida Rivadavia, porque sé que Rivadavia es el 0, porque vivo en una ciudad.
Ahora, los niños que viven en el campo o en la montaña se van a hacer referencia con el álamo, con el ceibo, con un lago, con un monte que tiene forma de indio dormido, o con las estrellas. Las configuraciones están relacionadas con el entorno en donde viven. Hay también una diferenciación entre la ubicación de las niñas y de los niños. Esto está relacionado con la cultura que ha sido impartida, si se los ha educado con diferencias, ¿no? Bueno, si vos sos niña te vas a mover en este espacio, entonces vas a tener una configuración espacial diferente, si estás más con actividades más tranquilas, y si al niño, aunque sea chiquito, le permitimos que se desplace más y salga a comprar, va a tener otra configuración diferente, no por una cuestión de sexo, sino porque culturalmente se le han dado diferentes funciones, ¿no? Entonces, esto es una realidad que está relacionada con la configuración que se le ha dado en su entorno. Las configuraciones también a veces se relacionan con emociones. Cuando yo les decía, bueno, ¿cómo hacemos para ir al kiosco? Es algo que por ahí a los chicos les produce mucha alegría, o ir a la casa de la abuela. Y hay configuraciones que les producen miedo, temor, y se nublan y ahí no quieren ir, no se acuerdan de eso, no les gusta. En la sala podemos plantearle a los niños realizar una representación gráfica de un recorrido, y ahí vemos a qué cosas para ellos fueron significativas, ¿no? Qué puntos, si le pedimos que dibujen, nos vamos a dar cuenta qué les pareció a ellos interesantes. Para eso tenemos esos mojones, que son esos puntos importantes, que pueden ser el número, puede ser el kiosco, puede ser el árbol, puede ser un lago, o rutas. Bueno, paso primero por acá, después por acá, ¿sí? ¿Qué problemas le vamos a poner vamos a pensar, qué problemas, juegos o actividades con elementos lúdicos le vamos a proponer a los niños? Bueno, le vamos a proponer que observe, ¿sí? Que pase por un proceso visual, que copie, que reproduzca o que copie en un dibujo, que marque posiciones, que ubique posiciones, que le comunique, que le dicte a un compañero por dónde fue. Acuérdense que cuando nosotros observamos, estamos aprendiendo, comprendiendo en un porcentaje muy pequeño. Cuando nosotros copiamos, estamos comprendiendo en un porcentaje mayor. Cuando comunicamos, es mayor la comprensión, ¿sí? Y cuando usamos representaciones, interpretamos esos mensajes gráficos y codificamos y decodificamos mensajes, nuestro nivel de comprensión siempre será mayor. En las acciones descritas que tienen que ver con el espacio, la validación siempre es empírica y se hace en comparación entre lo real y el modelo. Trabajar intencionalmente con relaciones espaciales no es sinónimo de enseñar espacio, dado que mediante el planteo y la resolución de problemas espaciales, cada sujeto va realizando construcciones cada vez más acabadas de diferentes aspectos del espacio. Es decir, el espacio es una construcción personal, no se aprende en su totalidad de una sola vez, sino que mediante actividades lo que hacemos es acompañar a la construcción de ese espacio. Podemos hacer situaciones de aprendizaje con elementos lúdicos, situaciones de no juego con intervenciones docentes. A tener en cuenta cuando vamos a diseñar este tipo de actividades. Las actividades que vamos a realizar tienen que ver con que vamos a invitar a la reflexión y al análisis, va a tener una dinámica grupal, ¿sí? Vamos a trabajar en pequeños grupos para que los niños puedan interactuar entre ellos y después inviertan los roles. La idea es que todos resuelvan todo, pero hay distintos roles distribuidos en esos pequeños grupos de 4 que después van a ir cambiando. Al trabajar en grupos de 4 nos va a facilitar el intercambio entre ellos y la organización del aula. Las situaciones problemáticas
no son solamente de acción, no son solamente para que los chicos hagan, sino tiene que haber un momento en donde los chicos cuenten, formulen, ¿sí? Y transmitan la información a otro. Acuérdense que toda situación problemática que se haga en la sala no tiene solamente que ver con que el chico haga de hacer, sino que también el chico diga, formule, cuente. Es fundamental la formulación, ¿sí? En el nivel que cada uno pueda, por supuesto. Esto es evolutivo. Los avances de los niños en el campo espacial no siempre son tan evidentes como en el campo numérico, dado que no solo implican una acción efectiva y corporal, sino que también hay decisiones internas que tienen que ver con las acciones, es decir, quiero ir a ese lugar, quiero moverme hacia la derecha, puedo moverme hacia la derecha, tengo ganas de que mi cuerpo vaya hacia la derecha. Es decir, hay, además de un conocimiento, de saber qué es arriba y qué hay abajo, hay una decisión que tiene que ver con mi cuerpo. Bueno, acá aparecen algunas actividades como el espejo, acá hay dos niños jugando al espejo, que copian un modelo que están observando y viendo. Después puede ser que la seño les dicte, levantan el pie, acá hay una acción que la seño es la protagonista, ¿sí? Hay una primera acción, actividad 1 le pusimos acá, que es en donde un niño copia a la seño o copia a otro niño, ¿sí? Copiamos un modelo. La acción que se privilegia es observar y copiar. Después, acá hay alguien que dicta, por eso lo llamo el dictado. Levanta el pie, levanta la mano. Es una actividad en donde hay una decodificación y una reproducción. Yo escucho e interpreto. Por eso lo pongo como actividad 2. ¿Sí? Que es un poquito más que copiar. Después la estatua, en donde podemos copiar un modelo que no está presente, que está ausente. Uno de los niños arma un cuerpo, con su cuerpo una estatua, detrás de un biombo, ¿sí? Acá entre el papá y el nene ponemos un biombo y le dice, levanté tal cosa con la mano derecha, levanté tal otra con la mano izquierda, ¿sí? Lo que puede suceder en hoy está mal escrito, observa. Bueno, una de las cosas que pasan siempre con los videos es que ustedes van a ir notando determinados errores que tienen que ver con la grabación o en este caso con la escritura. Y bueno, es difícil retomar toda la grabación de nuevo y uno cuando habla a veces se equivoca en algunas cositas. Lo que vamos a hacer es aclararlas y si alguno la ve y la quiere aclarar, bienvenido sea. Es una ayuda, una fe de ratas que podamos entender entre todos. Acá está mal escrito, observa. Bueno, vamos a la actividad 3, retomo. Uno de los niños arma con su cuerpo una estatua detrás de un biombo, otro lo observa durante un lapso de tiempo, y luego, ¿qué hace? Se va y trata de reproducir esa imagen. Es decir, este hace una actividad, le ponemos un biombo, este observa, va y la reproduce. Tiene que copiar el modelo que ya no lo tiene presente. Acuérdense que en la primera actividad lo veía y lo copiaba. En esta le dictábamos, en esta lo observamos, lo memorizamos. ¿Sí? Acá un niño cuenta lo que ve y le dicta a otro. Entonces, este niño tiene la función de ver lo que está haciendo uno y le está contando al otro. Observa, relata y otro reproduce. Ven que se van conectando las actividades. ¿Sí? Y acá uno de los niños arma con su cuerpo una estatua detrás de un biombo. Otro la dibuja en un papel y se la entrega a un tercero que tiene que interpretar el dibujo. Entonces acá hay uno que ve y dibuja, y otro que interpreta el dibujo. Entonces yo, que dibujo, tengo que ver bien y tengo que saber comunicar. Y el otro tiene que saber interpretar. Estos roles se cambian y todos hacen todo. Esta es una actividad 5 que va involucrando a las otras actividades, ¿sí? Las actividades se van complejizando poco a poco y todos van adquiriendo un nivel de comprensión cada vez mayor. Hay inversión de roles, finalmente el docente hay un momento en donde recupera esas palabras importantes que las llamamos momento de institucionalización.
¿sí? Bueno, pueden detener el video si quieren leer punto a punto cada uno de estos ítems. Es importante tener en cuenta que las actividades relacionadas con la acción, como por ejemplo la de copiar un modelo, la de copiar un modelo ausente y comunicar, y la de representar gráficamente. Algunas tienen que ver con la sala de 3, algunas con la sala de 4, algunas con la sala de 5. Por supuesto que esto no es tan así, ¿sí? Cambia, se puede, cambia un montón, no es tan cerrado, ¿sí? Las intervenciones docentes durante el desarrollo de la actividad están relacionadas con acompañar a la realización, no decirle lo que tiene que hacer, sino hacer preguntas, intervenciones para que el niño vaya comprendiendo algunas cosas, marcando qué es lo importante, marcando dónde tiene que poner el foco. Y si después intervenir fuertemente en un momento de puesta en común, en donde cada uno pueda contar y validar lo que hizo. Finalmente, la función docente es el momento de institucionalización en cada una de las actividades que se hagan. Es decir, cada actividad que se proponga tiene que haber una acción del niño y tiene que haber un momento de puesta en común en donde los niños cuentan y validan qué fue lo que pasó. Y finalmente un momento de institucionalización en donde el docente redondea la idea. Recorriendo circuitos en la sala de 3 es una de las actividades que se hacen, ¿sí? Un juego, primero puede haber un juego libre de recorrer circuitos, luego puede armarse un circuito, después se le puede entregar un plano de un circuito y que el niño lo represente, ya puede ser en el microespacio o en el mesoespacio, puede ser... estas actividades son todas del mesoespacio, se están moviendo en el aula o en el patio, pero también se puede hacer, se puede pensar para la mesa, ¿no? Para el microespacio, en donde pongo aros más pequeños, colchonetas o cajas más pequeñas, y se puede hacer también la actividad de te regalo un circuito para que reproduzcas a un grupo de chicos y que lo hagan en la mesa si no tenemos posibilidad de movernos en el mesoespacio. Bueno, y algunas actividades que tienen que ver con esta, el veo espacial, veo que ves una cosa que está arriba del cuadro, abajo del, ¿sí? Arriba de esto, a la derecha, y vamos adivinando dónde está o qué es, vamos adivinando qué es, ubicando con palabras que vayan guiando dónde está, ¿no? Arriba, abajo, adentro, afuera. La actividad 2 de construcciones, que podemos guiar esas construcciones, en qué lugar está, la cuadrícula y la batalla naval. ¿Sí? La cuadrícula, por ejemplo, se puede hacer entre dos grupos y uno le va dictando al otro, uno tiene una hoja de recorrido ya armada y le va diciendo al otro dónde tiene que marcar el barquito, dónde tiene que poner. Entonces puede decir, bueno, es el primer cuadradito cerca del perro, el segundo cuadradito para abajo. Le tiene que ir dando indicaciones para ir desde un lugar, ahí quise mover, desde un lugar a otro, ¿sí? Yo puse el perro y la flor aquí, porque a veces esto de derecha a izquierda nos puede llegar a costar un poco, y lo que podemos hacer con esta cuadrícula es dibujar en una hoja un recorrido que luego se le dicta a otro grupo. Podemos ir de un punto a otro, ¿no? Podemos poner en un lugar un dibujito y en otro lugar otro. Entonces decirle cómo vamos a caminar. Bueno, vamos a caminar en horizontal 2, bajamos 3, nos vamos hacia la flor 1, ¿sí? Vamos haciendo recorridos con indicaciones. Bueno, acá tenemos la explicación de cada uno de los juegos, el contenido que se está trabajando y el problema que se le presenta al niño. Esta es la actividad, acá el contenido que se trabaja y el problema que se le presenta al niño. En un primer momento al niño se le plantean preguntas, arriba, abajo, ¿dónde estás? Arriba del cuadro, abajo. El niño puede plantear preguntas o el docente, acá lo vamos a ir guiando. Y en las construcciones, que el problema está en emitir mensajes, ¿sí? Que esto de estar contando, bueno, después se los dejo para que lo miren tranquilitos, detengan el video para mirar cada uno de estos juegos, qué contenido tiene y qué problema tiene, para no hacer tan largo el video. Y vamos a
a un estudio que hicieron Van Gel, ¿sí? Ellos sostienen que el pensamiento geométrico se construye a través de un proceso que tiene una lenta evolución y que hay formas intuitivas iniciales de pensamiento que van desde formas deductivas iniciales hasta deductivas finales y que tienen distintos niveles. El primer nivel es la vista, bueno, era esto que hablábamos de que el nivel de comprensión visual es más básico. Reconocen la figura por su forma global, por su aspecto físico, pero no por sus propiedades. Te preguntas, ¿qué es eso? Un cuadrado, pero no sabe en realidad qué es un cuadrado. La palabra cuadrado no es tan importante, reconocer un cuadrado no es tan importante. No puede darse cuenta que tiene ángulos, que tiene lados, que hay lados opuestos, que tiene 4 puntas, sabe que es un cuadrado, sabe que es un círculo, pero no lo conoce a fondo, no puede hacer un análisis. El nivel 1, que ya no es el nivel tan básico, vamos avanzando, es cuando ya puede hacer un análisis. Cuando reconoce la figura y sabe que tiene elementos, sabe que tiene puntas, puede relacionar sus propiedades, como tiene puntas me puede pinchar, puede ver relaciones entre figuras, dice, bueno, el cuadrado tiene 4 puntas, el rectángulo también tiene 4 puntas, puede hacer un análisis. Y la deducción, que pasa al nivel 2, es un nivel en que se relacionan y clasifican las figuras mientras razonamientos sencillos. Por ejemplo, un rectángulo tiene lados opuestos, paralelos e iguales, 2 a 2, y un cuadrado también. Entonces te dicen, bueno, el cuadrado también, entonces el cuadrado es un rectángulo. No, bueno, pero el cuadrado son iguales, en el rectángulo no. Empiezan a darse cuenta de estas propiedades o de estas relaciones, estas deducciones que pueden empezar a hacer, hablan de un nivel de mayor conocimiento, ¿no? Entonces, hay veces que los chicos los ven, reconocen la figura, pero hasta ahí nomás. A veces que pueden analizar algunas propiedades de esas figuras, tienen 4 puntas, y esta es una deducción en donde me puedo dar cuenta, bueno, si pasa esto, entonces pasa esto. Ahí puedo deducir un poco más. Que es el nivel de deducción. Y después se puede trabajar con un poco más de rigor matemático, que es cuando la geometría es concebida en su mayor abstracción, que tienen que ver con los axiomas. Van a encontrar mucha información sobre estos modelos, que los clasifican de distintas maneras, pero básicamente es un nivel más básico de visualización, un nivel segundo de análisis y empezar a darse cuenta de las propiedades, un nivel más profundo en donde se puede hacer deducción de determinadas cosas en un nivel más informal, y un nivel de deducción axiomática un poquito más riguroso y más formal. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para trabajar estas cuestiones en la sala? Bueno, teniendo en cuenta eso. Primero le pedimos que observe, porque ¿se acuerdan del nivel de visualización de Van Gogh? O como se pronuncia. Bien, primero le pedimos que observe, ¿sí? Que copie, que observe, que dicte, que represente, que manipule. Después empezamos a trabajar con situaciones de análisis, relacionando cuerpos, y después de deducción. Vamos a trabajar en la sala teniendo en cuenta primero la observación, después relacionando cuerpos, después pasar de lo tridimensional a lo bidimensional. Algunos prefieren empezar acá porque lo bidimensional se entiende a partir de lo tridimensional. Plantear situaciones que lleven al niño a ver las huellitas, como de lo tridimensional yo puedo dejar una huella o una sombra en el plano. Comprender que 2 figuras pueden formar una tercera, reconocer que las huellas de los cuerpos son figuras en el plano y que los cuerpos ocupan un volumen, y usar un lenguaje para comunicarnos las características. Bueno, acá aparecen algunas actividades y el problema que se le presenta al niño, descubriendo figuras, bingo de figuras, espalda sensitiva, acá pueden detener para mirar tranquilamente, y Mister Sabio. Son algunas de las actividades para trabajar con figuras geométricas.
La espalda sensitiva es cuando nosotros le escribimos, hacemos filas de niños uno atrás de otro, le escribimos, le mostramos una tarjeta al de atrás de todo, que por ejemplo tiene un triángulo que nadie lo sabe, solamente el que lo ve, y dibuja un triángulo, ¿no? Entonces ese le dibuja al otro un triángulo, le dibuja al otro un triángulo, le dibuja... Claro, esto va a ir teniendo deformaciones, es como, la espalda sensitiva es como el mensaje, el teléfono descompuesto. Cuando llega al pizarrón, llega un mensaje completamente distinto. Entonces ahí nos reímos, sí, llegó mal, qué sé yo, pero comparamos la figura original con el mensaje que llegó y marcamos las diferencias. Y en ese momento de puesta en común docente, es en donde se hace un análisis geométrico. A ver, ¿en qué se parecen? Este tiene puntas, este no tiene puntas, es decir, jugamos a la espalda sensitiva, a especie de teléfono descompuesto, que está acá, pero en el momento en que nos reímos, uy, salió mal, uy, salió bien, hacemos una puesta en común, y ese es el momento de puesta en común, es en donde hacemos matemática. El otro momento es un momento de acción que nos sirve para arrancar el momento realmente matemático, que es el momento de puesta en común, en donde vemos las diferencias entre lo que le dimos, que era un triángulo, que tiene 3 puntas, 3 lados, 3 ángulos, todo lo que ustedes quieran que el chico recuerde, eso aparece en el momento de puesta en común. Por eso es tan importante la intervención docente en el momento de puesta en común. Encontrarnos con los chicos y conversar todo lo que pasó en la actividad. Si yo hago la espalda sensitiva y si simplemente se tocan las espaldas y nos matamos de risa y no hay un análisis, no se hizo matemática. Se jugó. Nos divertimos un rato, la pasamos bien y pasó la hora de clase. Lo que se necesita es el momento de análisis, ¿no? Con cada uno de estos juegos lo mismo. Pero claro, esto, la espalda sensitiva, que es este teléfono descompuesto, porque es muy entretenido el juego, les encanta. Pero no me puedo quedar con que me encante y lo paso bien, sino que tiene que haber un momento matemático de reflexión y de análisis en donde recalcamos las propiedades de esa figura. Hacemos matemática y ahí ustedes se ponen en el rol de profes de matemática. Las intervenciones docentes. Es importante tener presente lo analizado por los esposos Van Gel, ¿sí? Esto de primero visualizar, después analizar, después deducir. Y a veces nos quedamos tanto con el nombre de los números, decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y nos olvidamos de los significados, de que 3 representa un conjunto con 3 lápices. Los chicos saben contar hasta 100, pero no saben que 5 es un conjunto con 5, que 5 representa un conjunto con 5 elementos. Acá pasa lo mismo. Los chicos saben, ¿qué es eso? Un cuadrado, un triángulo, te los nombran todos. Ahora, ¿saben que un cuadrado tiene 4 puntas? Analizamos un poquito esa figura que saben nombrar. No hay que quedarse solamente con los nombres. Las intervenciones docentes deberán estar dirigidas a que los niños reconozcan, caractericen y diferencien las figuras, más que centrarse en los nombres. No se centren solamente en los nombres. Tienen que reconocer la figura, caracterizarlas, diferenciarlas, decir, uy, esta se parece a esta, ¿por qué se parece? Más que conocer el nombre. El nombre no es tan importante. Muchas veces nos quedamos solamente con eso, por eso lo voy a recalcar varias veces. Bueno, acá aparecen más actividades. Pueden detener el video y ver cuáles son las actividades y cuáles son los problemas que se le presentan a los niños estas actividades. ¿Y a qué van dirigidas las intervenciones docentes? A determinar si tiene puntas, cuántas puntas tiene, la esfera tiene, no tiene, ¿sí? Las intervenciones docentes tienen que ir focalizadas, no a la pasaste bien, te divertiste, te gustó el juego, qué color tenía. El color, la verdad que no es matemático. Lo que estamos viendo es cuántas puntas, cuántos lados, a qué se parece a quién. ¿Cuáles son los conceptos de matemática que estamos enseñando? Figuras geométricas. ¿Cuál es la característica de las figuras geométricas? Que tienen vértices, lados iguales, lados distintos. Esas propiedades que tiene el cuadrado, esas propiedades que tiene el triángulo, son las cosas que nos interesan remarcar en el momento de puesta en común. Por eso es importante que ustedes tengan bien en claro cuáles son las propiedades del cubo, cuáles son las propiedades del cono,
cuáles son las propiedades del cilindro, porque en el momento de puesta en común, las intervenciones docentes van dirigidas ahí, no van dirigidas a si la pasamos bien, eso tiene que ver con otra cosa, que en nuestro momento de planificar son súper interesantes, si les gustó o no les gustó la actividad, es súper interesante. Pero en el momento de hacer matemática, las preguntas están relacionadas con construcción de conceptos matemáticos y tienen que estar dirigidas ahí, ¿sí? ¿En qué se parecen estos dos? ¿Tienen puntas? ¿Cuántas puntas tiene este? ¿Y este cuántas puntas tiene? ¿Cuántos lados tiene? Las intervenciones van dirigidas a objetos de conocimiento matemático. Bueno, la representación en el plano, ¿sí? Podemos hacer representación en el plano de figuras geométricas, y hay distintos tipos de representación en el plano. Podemos entregarle a los chicos figuras geométricas en una cartulina y decirles que realicen una construcción. Le entregamos figuras geométricas hechas con cartulina y le decimos que hagan la representación. Las actividades consisten en entregar figuras geométricas en cartulina blanca y proponer a los chicos que realicen una construcción. Luego la representarán en una hoja, es decir, hacen una construcción con las figuras geométricas de cartulina y luego la dibujan en una hoja. Entonces, ¿qué puede pasar con esto que hacen los niños? ¿Sí? Hay tres tipos. Hacen la forma de los elementos, la cantidad de los elementos, la disposición espacial de los elementos, sale perfecto. Hacen la forma de los elementos, pero la disposición es global. Solo conserva la forma global de la realización, o este tipo de representación solo conserva el número de elementos. Hay distintas cuestiones que uno puede analizar en esa representación para ver qué es lo que está pasándole al niño con ese conocimiento, ¿no? Cuando al niño le pedimos que represente esa construcción en una hoja, vemos qué entiende o qué ve el niño de esa representación geométrica. Es lo mismo que cuando le pedimos al niño que dibuje la plaza. Es que ve de la plaza, qué le pareció importante. Si le pedimos que dibuje su casa, bueno, nos mostrará lo que para él es importante. Si le pedimos que dibuje el camino de casa a la escuela, seguramente nos va a dibujar el kiosco, porque para él es importante si pasa a comprar golosinas. Nos va a marcar lo importante para él y ahí podemos interpretar un poquitito qué es lo que está entendiendo de la geometría en este caso. Bueno, aquí tenemos más actividades posibles y los problemas que se le presentan a los niños y las intervenciones docentes, volvemos con esto, ¿no? Son iguales, en qué se parecen, cuántas hay. Bueno, trabajamos un poquito con espacio. A ver, antes de pasar acá, volvamos. Espacio, el docente trabaja intencionalmente los contenidos que pueden ser relaciones espaciales, por un lado, que son las primeras que vimos, y formas y figuras geométricas, figuras y cuerpos geométricos, figuras en el plano y cuerpos en el espacio geométricos, que son las últimas. El niño construye saberes a través de los problemas, y estos saberes tienen que ver con que primero quisimos que observe, después le pedimos que copie, después le pedimos que comunique y que dicte, después le pedimos que represente, y después le podemos pedir que decodifique lo que hace un compañerito. Esas son las secuencias didácticas que están relacionadas con esto, ¿no? Primero observar, copiar, comunicar, dictar, representar, decodificar lo que hizo otro niño. Bueno, acá tenemos los links a la bibliografía, que por supuesto es el diseño curricular, que corresponde al nivel inicial, y el libro de Ariana González. Acá tenemos una secuencia didáctica muy interesante que pueden ver en YouTube, que está relacionada con lo que nos da la provincia de la Ciudad de Buenos Aires, una secuencia didáctica de actividades. Acá va otro videito. Acá le tapa a los nenes los ojos, no. Hay muchas maneras, mejor no es necesario tocar al niño. La verdad que a mí no me gusta que me toquen, nadie me vende los ojos, no, eso no. Pero sí están buenas las intervenciones que hace este docente. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le tapen los ojos. Yo no recomiendo bajo ningún concepto que le tapen los ojos a los niños para hacer geometría. Para hacer geometría no. ¿Sí? Para otra cosa por ahí puede servir, pero para hacer geometría no. ¿Qué podemos hacer en vez de taparle los ojos a los nenes? Ponemos el objeto en una caja negra, el niño pone la mano, si quiere, si no quiere no, porque acá tiene que ver con esto,
y va tocando y me dice, bueno, a ver, ¿qué es? Tiene 3 puntas, ah, es un triángulo, tiene 4 puntas, ah, debe ser, y va adivinando, y después vemos si adivinó o no, ¿sí? Esta actividad se las comparto, primero porque quiero ponerlas a reflexionar sobre esto de tapar los ojos. La verdad es que si tuviésemos una clase presencial en este momento, yo estaría agarrando a alguna de ustedes y tapándole los ojos y le preguntaría cómo se sintió y me va a decir, ay, me molestó. Sí, claro, es horrible que te tapen los ojos. Imagínense hacerle esto a un menor, espantoso. En esta época no es lo más recomendable, no me parece, son puntos de vista. Algunos, no tenemos que estar de acuerdo con todo, pero la verdad es que yo no le taparía los ojos a nadie, menos a un niño. Cuando yo era chica jugaba al gallito ciego, ahora ya no está bueno. Cambiamos, ¿sí? Cuando yo era chica nos reíamos de porcel, ahora esos chistes no están tan buenos. Cambiaron muchas cosas, cambian las cosas, pero sí está bueno que el niño, no solamente con la vista, sino con el tacto, pueda diferenciar una figura geométrica. Más allá de esto que abre el debate y abre muchas... Cuando abrimos el debate no hay verdades absolutas, nunca hay verdades absolutas, y mucho menos en didáctica, no hay verdades absolutas. Hay algunos puntos que ustedes están viendo a lo largo de los videos que los invitan a la reflexión, que los acompaña, yo veo esto, bueno, voy a buscar más información sobre esto, a ver, lo que dijo esta mujer no me convence, voy a buscar más información sobre esto. En los videos uno lo que trata es de abrir el debate. No hay verdades absolutas en lo que dice nadie, en ningún texto, en ningún libro, sí hay reglamentaciones que tenemos que seguir, sí hay consejos que está bueno seguir, y hay cosas que nos invitan a pensar y que abren el debate. Está bueno que los niños no usen solamente la vista, que usen para construcción de espacio el tacto, ¿sí? Y también el oído, está adelante, está atrás. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien somos seres muy visuales, tenemos otros sentidos que tenemos que desarrollar también y que en la sala está muy bueno trabajar con esos sentidos. Son muy enriquecedores. Y bueno, acá van a ver un debate entre docentes, que está en YouTube, que por eso lo comparto. Y el tema que sigue, pasamos a medida, enseñanzas de las magnitudes, que será un próximo video. Bueno, un gusto. Cualquier cosa que ustedes no estén de acuerdo, vean que me equivoqué, que metí la pata, porque justo en ese momento pasaba un camión por acá, no tienen más que decírmelo, lo charlamos, lo conversamos, abrimos el debate sobre esas cuestiones. Y el video es simplemente para que ustedes hagan hincapié en algunos puntos importantes y sigan buscando bibliografía sobre eso. Un gusto, espero verlas pronto.